Registro en acción. En estas horas voy a hablar acerca del neutralismo y el terrorismo internacional, dos temas que conciernen a el país donde estoy y me han documentado, y un tema de Centroamérica que está en todas las noticias. Hablar brevemente qué es, desde mi parecer, el narcoterrorismo, que no es peor que el neuroterrorismo. Falkland despertaba, amanecía, y en ese despertar y amanecer pactaban con el sol se oponía, pero aparecía una estrella, y esa estrella era Satanás. Años y años y años, América amaneció y se encontró que estaban moldeados, fundidos por Satanás. Gran Bretaña habría venido a llevarse a algunos iguales o peores que Barrabás, y quedan otros que se van a ir en otra tanda, tengo entendido, iguales o peores que Barrabás, donde llevaban adelante el Ku Klux Klan. Ellos estarían pidiendo, antes de emigrar de las islas, la no posibilidad de entrada por constitución provincial, Misiones, Córdoba y Buenos Aires. Han sobrepasado al chilenismo en materia de fanáticos de Satanás. Rosario, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, que sufren de dos clubes en los cuales Gran Bretaña y Falkland los dejaron hasta en algún momento comiendo gatos. Ellos estarían asumiendo el control, junto con Tucumán, de las islas que pertenecerían exclusivamente a mi persona. A partir de allí es que pido a los Falkland que quedan en materia económica de que lo que tengan que arreglar financieramente con quienes han hecho daño directo lo hagan por otra línea, y entendiendo que lo que me tienen que pagar por juicio se hace por otra línea aparte de la tierra. Entraría Misiones, Córdoba y Buenos Aires a un estatus de neutralismo. No estarían perdiendo las islas, simplemente que por constitución provincial no tendrían acceso, y el acceso que tendrían en el futuro tendrían que ir hasta Tucumán o hasta Córdoba, hasta Tucumán o hasta Santa Fe, y ahí hacer una visa de entrada a las islas. ¿Con qué propósito? ¿Para qué fines? Ya que no se aceptaría más fanáticos de Satanás. Es un término que alude a la posición política de lo que antes de los que ante un conflicto bélico no se comprometen en él y se colocan en un punto equidistante entre los contendientes. De esta manera, Misiones, Córdoba y Buenos Aires, que son las provincias que más me deben, por no decir los que me deben todo, estarían equidistantemente alejándose del caso Falkland como un punto aparte, y la población que no hubiera pactado desde el 82 para adelante estarían entrando en un estado de neutralismo donde la gente de Santa Fe se estarían haciendo cargo, y donde el tucumano allí en Tucumán estarían armando en el futuro el cuidado de esas islas, ya que amanece el sol y hay que hacer una guardia geofísica en aquel lugar para que no aparezcan nuevamente el Ku Klux Klan y nos coman con motores junto a estos fanáticos. Uno de los ejemplos más elocuentes del neutralismo de este siglo es la postura que tomaron grupos y partidistas socialistas en diferentes países de Europa durante la Primera Gran Guerra Mundial, respecto a la cual diagnosticaron que se trataba de un conflicto antiimperialista del cual el internacionalismo proletario era ajeno, ya pegando un coletazo
a lo que sería Brachetti versus el imperialismo e Internet. En Alemania, Rosa Luxemburgo luchó con énfasis en contra de la participación de la contienda bélica. Muchos fueron los episodios que se suscitaron entre los adeptos de la participación de la Primera Guerra, quienes se oponían, pero tal vez la más singular fue la que se originó en Benito Mussolini en el Partido Socialista Italiano. Este individuo estaba en un momento desempeñando como un jefe de la redacción de un periódico Avanti, y en la dirección del partido tomó la decisión, ante la posición de Mussolini favorable a la intervención de Italia en el conflicto. Se puede tomar como referente a este individuo donde en algún momento intenta mantenerse al margen sabiendo la presión que tenía y se pone en un estado de neutral, donde en el auto mi papá me agarraban el cambio y me pedían que quede en esa parte de la caja de cambio. Después de la Segunda Guerra, este año se designó un grupo de países que no se alineaban en ninguno de los bloques hegemónicos contrapuestos cuando tuvo que decidir eso Mussolini, y fue así que la denominación que constituye a un neutralismo ha alcanzado vigencia, pero principalmente a los no alineados. ¿Qué quiere decir? Venimos de años y años de alineamiento. El alineamiento es cuando los poderes desde el norte vienen a querer gobernar con propuestas de Biblia en mano, y el ser humano dice: yo quiero saber, yo quiero comprender, yo quiero saber más de eso, es mi continente, es otro país, es un país vecino. Entonces son confiables, resguardan las fronteras del continente y vienen hacia acá a enseñarnos. Taparon a todos, les robaron a todos. Ese alineamiento queda a un costado, y los nacionales que entienden o entran en conciencia ínfima y mínima, ya que se los encuentra descendientes de estrellas, es que no alineadamente entienden de que entran en un tema donde no tienen por qué ni resolver, ni opinar, ni defender, ya que estaríamos entregando a Santa Fe y a Tucumán el liderazgo de ese ítem bajo la cláusula de lo que pide Falkland, que es nunca nos hubiéramos llevado bien con esos tres, son más satanas que nosotros, y eso es muy importante para tanto Tucumán como Santa Fe, de que no podemos transar ni en el presente ni en el futuro con quienes tienen intereses con y por Satanás. Punto 2. El caso de Nicolás Maduro, un hombre que fue, para los que entienden de especie, antropología, atomicidad y toda cuestión en lo que concierne animación de diseño, la información que me llegó que es un individuo que fue bajado por Estados Unidos de América hace muchos años, pero inmediatamente sufrió la inresurrección. La inresurrección es un shock atómico de agua y electricidad, donde el individuo vuelve a sobrevivir, a vivir, pero ya dependiente de espíritus, velas, atomicidad, todo tipo de brujería. Tanto así de que era un muerto nuevo, por así decirlo entre comillas. Este individuo compra la cabeza de Pablo Sebastián Brachetti $550.000, por supuesto los abocatus, Cancillería Traición de Racing, le dan mi cabeza, y queda asistido, queda como un Timoteo desde hace durante muchos años, hasta que llega un momento donde logro enfrentar las garras al ser atacado, y surge un Timoteo seguro, maduro, y ahí dice: yo soy Maduro. Maduro de Venezuela,
Ya todo eso ya habían pagado los $550.000. Y va liderando. Venezuela, tanto así, por supuesto, dado vueltas a que lograba características de no conciencia, sí de asentimiento de un líder, pero una conciencia dada vuelta. Llega el 2024, 2025, donde él intentaba analizar todo mi timeline y logra la estabilidad en Venezuela. Ese logro de estabilidad en Venezuela, en base a muchos que lo rodeaban estudiando principalmente cine, se logra después de más de 25 guerras donde entra en estabilidad. Lamentablemente, inmediatamente lo toman al individuo y al staff de este líder de resurrección y se mete a negociados tanto de cuerpos, que son bancos corruptos, como de narcotráfico, que es la movida federal para deshacer a quien pudo llegar a haber logrado un punto de estabilidad en el país. Cayó en aquello que él no estaba. Él tenía brotes de dictador, brotes de mandador, pero no era de narcotráfico, no era de terrorismo internacional, y cayó. La federal evidentemente lo trabajó y hoy se lamenta de que el individuo va a ser juzgado por terrorismo internacional, por narcoterrorismo, que no es peor que el neuroterrorismo. Por favor, les pido a los jueces que no se confundan nunca. El traficante de cocaína trafica una planta venenosa. El neuroterrorista aparece a matar y a cobrar lo que mata dentro de la mente. Y se ponen hasta el color de la casa. No confundirse jueces, a no confundirse fuerzas armadas, a no confundirse policías. El terrorismo internacional es de fácil concentración por estar enmarcado en un territorio limitado. Hay izquierdas revolucionarias, izquierdas fascistas. No llegaba a pertenecer a nada de esto. Él tenía ráfagas de gobierno y política, pero era asistido, no se sabe por cuál ángel y por cuál Lucifer. Hay que averiguar y de esa manera ver si se le puede disminuir el dolor de tener que ser juzgado por narcoterrorismo. Se reconocen varias acciones internacionales en cuanto a terrorismo: los ejércitos de ocupación, las acciones intimidatorias contra el marco de guerras regular o fuera de ellas, el terrorismo, en el caso de acciones desplegadas de grupos nacionales. Todo tenía un propósito, que era una desesperación de ser atacados por Estados Unidos por alineamientos, y la desesperación de un pueblo de no me estafes más desde allá. Estos individuos fueron cayendo, y cuando menos se dieron cuenta empezaron a desplegar un tipo de terrorismo de orden internacional que ya estaba tipificado en los diccionarios gubernamentales y políticos, en los cuales era muy fácil caer si uno no pertenecía a las salas del estudio, el discernimiento y la comprensión. Se puede afirmar que el terrorismo internacional se utiliza por las multitudes en sectores que se ubican en un amplio espectro, tanto las potencias hegemónicas que recurren como bajo diversas formas para mantener una denominación y una dominación, que era lo que intentaba una contraexplosión, donde el estatismo y el Estado entran en una contraexplosión. Llegan las estrellas, llega el motor de Falcon y quedamos en el medio, y se producen contraexplosiones. Cuando uno va a querer ayudar por especie, encontramos
de que ya era un hombre en resurrección. Las organizaciones se oponen al terror de las armas nucleares que atacan constantemente, y los estados aplican indiscriminadamente contra los enemigos formas de desmoralización para debilitarlos radicalmente. Por eso vemos que Estados Unidos en el último tiempo bombardeó algunas canoas que mandaban para Puerto Rico, y había una escalada constante. Ya se veía una contraexplosión que iba a llegar a un tipo de decisión como la que se pudo ver en estas últimas 48 horas. Insto a los jóvenes no caer en narcoterrorismo, que es la cooperación, una alianza estratégica entre grupos dedicados al narcotráfico y organizaciones terroristas, que son tácticas que hacen los carteles de drogas e inclusive la Policía Federal, que mengua en la medida que siguen las cenizas en Pandora, traspasan el cráneo y van trabajando con estrellas en la mente hasta lograr la corrupción del joven. Insto a estar atentos, a no caer, a no tomar, ni siquiera masticar coca. Los que fueron alguna vez a Bolivia invitan a masticar coca. Hay que decirles que los choferes que manejan, en todo caso, evitar toda clase de contacto con lo que se refiere a la cocaína, y de esa manera no ser parte del narcoterrorismo, que es una de las estrategias más fáciles que tienen los enemigos para destruir la mente de los jóvenes, a los cuales tanto hay que cuidar. Que tengan buenas tardes.